noches, bienvenidas, bienvenidos. Soy José Ortiz Medina y este es su programa En Corto. Y aquí abordamos con frecuencia temas sobre la salud, el cuidado personal. Y nos da mucho gusto que esta noche nos acompañe pues, el médico bariatra Marco Antonio Mantilla Polanco. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, pocas personas saben qué es un bariatra porque conocen más o menos cuál es la labor, la función de un nutriólogo, ¿no? Claro. Pero pocas veces saben qué es un bariatra y cuándo hay que acudir con un especialista, con un experto como usted. ¿Qué es un médico bariatra? Platíquenos para arrancar Claro, con y entrar gusto. en materia. Bueno, un médico bariatra es el especialista de la medicina que se encarga de estudiar y tratar todos los problemas relacionados con la obesidad y sobrepeso. A diferencia de un nutriólogo, bueno, un nutriólogo se encarga de balancear la cantidad de calorías que requieren una alimentación. ¿Quién es más importante? Ambos. Ambos son muy importantes, cada quien tiene su área específica. Digamos, en mi caso específico, la obesidad, como la Organización Mundial de la Salud lo define, la obesidad es una enfermedad. Sí, es una enfermedad que debe ser tratada por un médico. ¿Por qué es diferente? Porque, bueno, nosotros como médicos podemos integrar un diagnóstico un poco más preciso. Podemos hacer uso de estudios de laboratorio, podemos hacer uso de algunos medicamentos, los cuales pueden favorecer el tratamiento del paciente. ¿En qué casos estamos hablando ya de obesidad? Porque creo que hay una diferencia entre sobrepeso y obesidad. ¿Es lo mismo? No, es diferente. ¿Cuándo hablamos ya de obesidad? Para eso se utiliza el índice de masa corporal, ¿no? Que es una ecuación que se saca de manera muy sencilla. Algunos aparatos lo dan de manera automática. Estamos hablando que un paciente con un peso normal es aquel que tiene entre 18.5 y 25 de índice de masa corporal. A partir de 25.1 a 30 estamos hablando de sobrepeso. Y a partir de 30.1 a 35 estamos hablando de obesidad grado 1. Y de ahí vamos a ir subiendo por 5 puntos obesidad grado 2, obesidad grado 3. Bueno, ¿cuáles son las causas que ocasiona principalmente la obesidad? Bueno, por sentido común, pues, cualquiera dice, no, pues el no consumir alimentos sanos, el consumir alimentos altos en calorías, no hacer ejercicio. Pero básicamente, ¿qué es lo que detonaría la obesidad? El principal factor desde la niñez, pues obviamente son malos hábitos en la alimentación, ¿no? En el consumo de alimentos. Obviamente el sedentarismo es un factor que agrava esta condición, tomando en cuenta también que hay factores genéticos que pueden influir en que un paciente pueda tener sobrepeso o no, que no es un factor determinante, porque bueno, puede haber hijos de padre y madre obesos, pero siempre hay un pequeño margen en el cual con unos buenos hábitos y con buenas prácticas podemos evitar, ¿no? Otros factores que actualmente vemos y que tenemos muy claro es el factor emocional, el estrés. ¿Quién no vive con estrés actualmente, no? El estrés es un factor importante, ¿no? Porque el estrés ocasiona que el paciente empiece a producir ciertas sustancias que pueden ocasionar que comiendo lo mismo de toda la vida empiece a subir de peso gradualmente. La alta producción de cortisol, que imaginemos, todos hemos escuchado qué sucede cuando alguien se aplica cortisona. Empieza a subir de peso gradualmente. Cierto, bueno, el sí. cortisol es como si te estuvieras aplicando cortisona todo el día. Tu cuerpo lo empieza a producir ante situaciones de estrés grave. O sea que, porque hay personas que creen que el estrés influye en el sobrepeso o la obesidad, porque dicen, no, y lo asocia mucho con los comedores compulsivos. ¿Sabes? Sí. Es que yo como de nervios, ¿no? Pero mire qué interesante lo que usted dice, no necesariamente esa parte, sino el estrés por sí mismo contribuye al aumento de peso. Claro, hay que también tomar en cuenta que el comer ocasiona que el cerebro empiece a liberar ciertas sustancias que generen placer y que el paciente se sienta tranquilo. Esto obviamente dura cierto tiempo y cuando empiezan a disminuir esas sustancias, el cerebro identifica que ante ciertas acciones se siente uno mejor y se generan círculos viciosos. O sea, el comer de manera compulsiva no es porque sea uno goloso, no, es porque realmente es a nivel bioquímico todo este problema. Por eso a veces es importante el uso de algunos medicamentos que nos ayuden a bloquear esos círculos viciosos, a romper esos apegos y podamos generar nuevos hábitos. Y en lugar de tener círculos viciosos, podemos formar círculos virtuosos en cuestión de la alimentación. Oye, doctor, yo he platicado con muchas mujeres, bueno, entre ellas mi esposa,
Y luego comentan esto, dice, es que ustedes los hombres bajan más rápido de peso. O sea, ¿por qué a las mujeres les cuesta un poco más bajar de peso? Hay muchos factores, ¿no? Definitivamente, digo, desde la composición corporal de la mujer es un poco mayor, con una mayor cantidad de grasa que la del varón. Los picos hormonales son importantísimos, ¿no? Las mujeres desde que tienen 10, 12 años empiezan a presentar picos hormonales, desde el desarrollo de niñas adolescentes, empiezan los picos hormonales con cada 15 días, ovulación, menstruación. Después vienen los embarazos, que son tormentas de hormonas. Después de un embarazo las personas quedan a lo mejor con el mismo peso, pero hay una redistribución de la grasa, la ropa les queda diferente. Después vienen otras etapas de la vida, climaterio, menopausia, y los varones no. Los varones nos mantenemos con las hormonas prácticamente estables toda la vida. Mire qué interesante. Bueno, podríamos decir que los varones bajamos de peso hasta estornudando. ¡No me diga! Sí. Yo recientemente me puse en un régimen alimenticio y sí, efectivamente, noté que, mire, Rápido. rapidísimo. O sea, de enero a la fecha he bajado más de 10 kilos. Pero bueno, Felicidades. pero no tan esbelto como usted, doctor. Mire, en una ocasión yo le dije a un amigo, oye, te recomiendo en esta ocasión era un nutriólogo, Sí. y me dijo, oye, dice, ¿y es gordo? ¿Es delgado? Digo, sí, está un poquito pasado de peso. Dice, no voy con él. Ustedes tienen que cuidar, en primer lugar, y a lo que se dedican, cuidar su imagen, su composición física. Creo que parte fundamental de los médicos en general, o Ajá. todas las personas que estamos en el área de la salud, debemos de estar físicamente sanos. No con esto conlleva nada más estar delgados. Tenemos que estar sanos porque ante todo, ya sea uno cardiólogo, ya sea uno pediatra, ya sea otorrino, ante todo somos promotores de la salud. Y en mi caso específico, si un paciente llega y a lo mejor me ve pues, en mal estado físico, no me va a creer, no voy a generar esa comunicación que requiero de inicio con el paciente. Es como ir con un dentista que le falte una pieza dental, ¿no? No sería congruente. Oiga, hay que generar congruencia. ¿No le ha tocado que llegue un paciente y le dice, doctor, yo quiero estar como usted? No. Sí, claro, por supuesto, es de lo más común, ¿no? Y obviamente todo es posible. Y se los digo, miren, yo tuve sobrepeso, ¿no? ¿Usted tuvo sobrepeso? Yo tuve sobrepeso. ¿Cuánto pesaba usted? Yo cuando me fui a estudiar medicina a Veracruz, me fui pesando 70 kilos, era muy, muy delgado, Ajá. y regresé pesando Todos 97 pesamos kilos. lo mismo cuando éramos Sí, estudiantes. claro. Así es. ¿Eh? Y regresé pesando 97 kilos sin un 97. gramo Iba de pegando ejercicio. a los 100. Duro, pegándole, sí, claro. ¿Y qué fue lo que lo hizo pensar, ponte a dieta? Cuando haz me ejercicio? involucré en el área de la bariatría, empecé a acudir a congresos, empecé a acudir a reuniones y sí vi un común denominador que mencionaste hace rato, el sobrepeso de algunos profesionistas, ¿no? Dije, bueno, tenemos que empezar por algo, ¿no? Claro. Quiero resultados exitosos con mis pacientes, tenemos que empezar por uno, ¿no? Y obviamente, digo, tengo documentados y en mi consultorio tengo varios casos de éxitos, entre ellos tengo mi foto porque mucha gente no me cree. La gente que me conoce de niño sabe perfectamente. Se lo muestra luego a los pacientes. Claro. Y mire, Sí, este sí, era yo. sí. Todos podemos. ¿Habrá quienes no le crean? Por supuesto. Que digan, me estás cotorreando. Sí, por supuesto. Siempre hay gente que dice, y por eso tengo la foto ahí, ¿no? Porque Es sí su hermano el gordo. Sí es importante que sepan que todo mundo puede, nada más es cuestión de decisión. Sí, que yo esté decidido a hacer un cambio radical en mi estilo de vida y se va a poder. Con esto no quiero decir que tengas que estar comiendo lechuga toda la vida, es una locura, ¿no? Pero sí del decir, a ver, si estoy portándome mal con mucha frecuencia entre semana, no puedo llegar al fin de semana y desatarme. Al final con mis pacientes lo que yo busco es que mantengan un orden específico de lunes a viernes y el fin de semana pueden darle un poco de placer al cerebro mediante el paladar. No Oiga, podría- voy a ir con usted, Cuando ¿eh? gustes, Eso me cuando gustó, gustes. me gustó. ¿A dónde lo pueden ubicar físicamente? ¿Dónde tiene su Tengo mi consultorio? clínica en Sebastián Bach, 52, Esto es en fraccionamiento Indeco. Fuentes de Ánimas. las Ánimas. Exactamente, ¿A colina. qué altura más o menos? Por el Parque del Gorache. Mire, Sí. ¿algún dato de contacto? Sí, tenemos redes sociales como Clínica Mantilla o como Doc Mantilla, me encuentran también. Y los teléfonos 2281 1898 16 es mi teléfono personal y el de la clínica 2288 127216. Yo quiero decirle, y no he hecho choleo ni cebollazo, pero yo quiero decirle que usted es muy famoso como, ¿Ah, sí? como médico bariatra. Bueno, creo porque que- varias personas lo mencionan, ¿no? Ve con mantillas, ¿no? Y no es promocional, ni nada. No, o sea, no, creo que ha hecho su fama, su buena fama ya. Y se los agradezco Porque a mis enseña la pacientes. foto de cómo estaba. Sí, claro. Creo que he tenido una gran fortuna también de toparme con gente disciplinada. Porque al final de cuentas el mérito es ¿Ha del tenido paciente. buenos pacientes? Muy buenos pacientes. El mérito es del paciente porque es el que lucha día a día.
Yo solamente les doy las herramientas necesarias para que consigan sus metas. Pero definitivamente que yo como expaciente lo puedo decir, el mérito siempre es del paciente y de la familia que está día a día luchando para hacer los cambios que necesitan. Y hay un detalle muy importante, el ejercicio. O sea, no solo es comer sano, no solo es comer bajo en calorías. Hay que hacer ejercicio, caramba. Sí, ¿no? claro. Por supuesto que el ejercicio no es fundamental para bajar de peso. Fundamental es la alimentación. Pero es complemento, ¿no? Por supuesto, nos va a dar otras ventajas, otros beneficios que no nos da la dieta. Hay que ver la gente que va a los gimnasios, al club, a correr. Hay gente que no cuida su alimentación y hacen ejercicio todos los días y pasan meses y los vemos peor. ¿Por qué? Porque ahora su demanda calórica es mayor y del desorden que traen, ahora comen un desorden un poco mayor. En cambio, si yo aprendo a comer y aparte hago ejercicio, pues obviamente voy a favorecer a lo mejor el incremento de masa muscular, voy a mejorar mi sistema cardiovascular, voy a canalizar estrés de mi día. Y si lo combino con los beneficios que me da la dieta, que es bajar de peso, pues obviamente vamos a maximizar los resultados. A mí me pasó eso. Yo empecé ¿Sí? a hacer ejercicio y bajaba casi nada, pero empecé a cambiar mi dieta, mi alimentación y Ahí fue la clave del éxito. sí, fue la clave. Y ya le complemento con ejercicio, Claro. ¿no? El ejercicio, siempre se lo comento a mis pacientes, debe de ser recreativo, porque siempre me preguntan, oye, ¿qué es lo mejor para bajar de peso? ¿Qué es lo que te gusta? Porque si lo mandamos a hacer algún tipo de disciplina que no le aburra, disfrute que no o que lo disfrute, sufra, porque normalmente lo sufra, sufren, sí. ¿qué va a suceder? Lo va a abandonar en 2, 3 días y se va a frustrar. Por eso siempre es importante que prueben. Pero si son personas que nunca han hecho ejercicio, pues empezar siempre de menos a más. Tratar siempre de buscar a alguien que nos pueda ir guiando en la actividad física. ¿Por qué? Porque podemos evitar lesiones y aprovechar al máximo la actividad física. Oiga, doctor Mantilla, durante la pandemia, por el confinamiento, la gente nos quedamos en casa mucho tiempo. Pues la vida sedentaria, que ya la traíamos, pero se duplicó o triplicó. Sí. ¿Le aumentó la chamba a usted? Fíjate que afortunadamente en cuestión de trabajo no dejé de trabajar. ¿Sí? 2 o 3 días por ahí podríamos decir que fue momentos de incertidumbre, pero después como era un tema que estaba relacionado directamente con las complicaciones con COVID, la gente se empezó a concientizar. La gente que ya estaba en tratamiento no abandonó. Y continuó cuidándose para disminuir los factores de riesgo, porque sabíamos que los factores de riesgo principales, hipertensión, diabetes y sobrepeso, ¿no? Y muchos de mis pacientes presentan los 3 factores. Y afortunadamente la mayor parte de los pacientes se mantuvieron constantes, obviamente bajo las medidas de sanidad que se pidieron. Pero sí, definitivamente lo que dices fue un factor en personas que no se cuidaron, personas que no estaban acostumbradas a estar en casa, pues estuvieron en casa meses que normalmente no tenían que estar en casa, en momentos que normalmente estaban en sus oficinas, con tentaciones en horarios donde normalmente no tenían tentaciones. Subimos más de peso, y me incluyo, Sí. subimos más de peso. Y la facilidad de estirar la mano a pandemia. la despensa y comerlo. Fuimos el país que más subió de peso. En promedio 8 ¿A nivel kilos mundial? a nivel mundial. 8 Órale. kilos por habitante. Y hubo mucha gente que le entró más al chupe, ¿no? Y Claro. eso también son calorías, ¿no? Por supuesto, el alcohol al fin de cuentas es azúcar. Mucha gente consumió más alcohol durante Sí. la pandemia. Sí, el incremento del consumo de alcohol también se incrementó muchísimo. Bueno, vemos que la gente no subió de peso nada más por comer, sino también por incluir bebidas alcohólicas. Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo. Yo le agradezco mucho al doctor Marco Antonio Mantilla Polanco, que por cierto omití al inicio comentar que estudió como médico cirujano en la Universidad de Villarrica y después ya como médico bariatra la especialidad en el Instituto Politécnico Nacional. Así es. Oye, lo vamos a ir a ver, ¿eh? Cuando gustes, estoy a tus órdenes. Muchas gracias por estar con nosotros No, aquí, gracias a ti por doctor la Marco invitación. Antonio Mantilla Polanco. Muy amable. Pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado aquí en corto. Soy José Ortiz Medina. Buenas noches. Hasta la próxima.